Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría encontrarnos de nuevo en este tiempo precioso que hemos sacado. Yo diría que nos hemos habituado en este primer día de la semana para disponer el corazón, adorarlo a Él, pero también aprender de su palabra. Así de que te animo para que una vez más nos pongamos de acuerdo y recibamos la bendición que el Señor nos tiene en esta mañana. Bienvenidos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Quiero iniciar esta segunda parte del estudio que hemos estado haciendo sobre el tema de convertirnos en un mata gigante basado en la vida de David. Y hay un pasaje en 1 Samuel 18, del 12 al 14. Voy a leerte en la traducción lenguaje actual. Me gusta más la traducción porque es más sencilla y más entendible. Mira lo que dice.
Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Qué importante en este estudio que estamos haciendo, mis hermanos, a través de la vida de David, poder entender cómo él conocía a Dios, cómo Dios permitió, se reveló a él, y cómo este muchacho empezó a conocer profundamente a Dios y a confiar, a depender y a confiar en él. Y eso, una característica importantísima, poderosísima diría yo, que así como él, a nosotros también nos puede convertir en un matagigantes. Recordemos rápidamente lo que vimos en la clase pasada, mis hermanos. Hablamos de algunas verdades sobre los gigantes en la vida, ¿no? Que en algún momento también nos pueden ocurrir a nosotros. Hablábamos de que los matagigantes no comienzan como matagigantes. Es un proceso. Cuando Dios pone la mirada en nosotros, al ver que nuestro corazón se ha dispuesto para buscarlo, Él nos matricula en esa escuela que Él tiene, la escuela de Dios. Y veíamos también que los matagigantes ven la recompensa potencial si derrotan al gigante. Ven más allá. Ellos ven el lado bueno de las circunstancias y alinean sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Por eso cambian la pregunta que normalmente uno hace. Ya no dicen por qué, Señor, me están ocurriendo estas cosas, sino para qué has permitido que me ocurran. Así de que vamos a continuar en esta clase estudiando las características de un matagigante. Si David pudo, nosotros también podemos. Prepárate para seguir este estudio conmigo. Bienvenidos. Miremos, hermanos, la tercera característica entonces de un matagigante. Está el pasaje en el que nos basamos, está en 1 Samuel 17, del 28 al 33 y del 41 al 44. ¿Cuál es esa tercera característica? Los matagigantes no escuchan las críticas que causan desánimo o causan duda o causan temor. Y yo diría que al mirar esta característica surge una pregunta, y la pregunta es: ¿a quiénes estamos escuchando? Si tú miras el pasaje, este pasaje en el que está basado esta tercera característica, ese pasaje me enseña que hubo 3 mensajeros que hablaron a David. Número 1, el primer mensajero que habló fue Eliab, su hermano mayor, de parte de la familia, y lo quiso intimidar emocionalmente, ¿no? Le dijo: ¿a qué has venido? Le dice: tú estás lleno de orgullo y estás lleno de malicia, solamente has venido a eso, con morbosidad, a ver la guerra. Devuélvete a cuidar las pocas ovejas de mi papá. 2, el segundo mensajero fue el rey Saúl, la autoridad, y lo quiso intimidar por su posición. ¿Qué le dijo el rey Saúl? No podrás ir contra él porque tú eres un muchacho y él es hombre de guerra, experto. Ahí hay una intimidación también. Y número 3, el tercer mensajero que habló a David fue el mismo Goliat. Y lo quiso intimidar por su habilidad. De hecho, la Biblia dice que lo miró con desprecio, porque era un muchacho inexperto y lo vio venir con su cayado y con su honda, ¿verdad? Y hasta lo maldijo y lo menospreció y lo humilló. Ahora, yo quiero que hacer una connotación allí, mis hermanos. Y en los 3 ejemplos que nos da este pasaje de mensajeros que hablaron a David para querer sembrar duda, pero sobre todo para querer sembrar temor, para querer sembrar miedo, para intimidarlo, ¿verdad? Yo quiero que miremos esa palabra, encontremos un significado de esa palabra. Hablamos de la intimidación emocional, la intimidación por posición y la intimidación por su habilidad. Estos 3 mensajeros que no venían de parte de Dios. ¿Qué significa intimidar? Es cuando alguien quiere llenar a otra persona de miedo o de temor o de duda. Y esa es la estrategia del enemigo. De hecho, mis hermanos, cabe anotar algo, un detalle que habla la Biblia. En 1 Samuel 17, 16, versículo 16, dice que Goliat 40 días iba en la mañana y en la tarde, y solamente iba a intimidar al ejército de Israel. La misma palabra me enseña que al final de estos 40 días, con solo ver venir a Goliat,
ya el ejército de Israel corría despavorido para esconderse en sus tiendas, incluyendo el rey Saúl. Así de que esta estrategia de intimidación, esta estrategia para sembrar temor, para sembrar duda, para sembrar miedo, es una estrategia que le ha dado resultado al enemigo y todavía la sigue usando. Ahora la pregunta que nos haríamos nosotros es, bueno, ¿y cómo yo evito eso? ¿Cómo lo evitó David? La Biblia dice que cuando vino el hermano a hablarle, dice que él se apartó de ahí. Y sabes que esta misma estrategia la usó el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay una historia que nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo también usó esta estrategia. Y yo quiero invitarte a que la estudies conmigo rápidamente. Está en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, donde habla de la muerte de la hija de Jairo. Y cuando él va a la casa, él se encuentra con una situación atípica, una situación muy particular, y él reacciona, toma una decisión, y yo quiero que la estudies conmigo. Léelo, por favor. Vamos a leer solamente la última parte, el versículo 38, Marcos 5, del 38 en adelante. Te dejo todo ese texto para que tú lo leas después despacio en tu casa. Dice el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El Señor Jesucristo lo sacó. El rey David, este muchacho, allí, todavía pastor, allí cuando vio la situación de Goliat y cuando vio que lo estaban intimidando, también se quitó de allí. Así de que, mis hermanos, hay una estrategia que nosotros podemos hacer basado en el ejemplo de David y en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No prestar oído y apartarnos de aquellos mensajeros que quieren intimidarnos, que quieren sembrarnos miedo o temor o duda. Y voy a decirte una gran verdad para que tú la tengas en cuenta, por favor. Todos los que nunca han matado a un gigante te van a decir que es imposible hacerlo. Quiero terminar esta tercera característica haciendo la práctica, haciéndote la pregunta como lo hemos hecho en las anteriores. Cuando tú tienes la convicción y la seguridad de hacer algo, ¿te han criticado? ¿Te han intimidado? Y la pregunta es, ¿cómo has reaccionado? Estoy hablando de las experiencias pasadas, pero basado en lo que estamos aprendiendo de este pasaje, hay otra pregunta. Si te intimidaran hoy, si se acercara alguien para sembrarte duda o temor, para intimidarte, ¿cómo reaccionarías hoy? Cuarta característica de un matagigantes. Los matagigantes no se abruman por el desafío. Está basado en 1 Samuel 17, versículo 32. ¿Qué pasaba con el ejército de Israel? Veía a Goliat como alguien tan grande que no podía derrotarlo. Eso le causó temor a todo el ejército. Pero ¿cómo veía David a Goliat como alguien tan grande como para fallar? De aquí se desprenden tres verdades, mis hermanos, que yo quiero que tengamos en cuenta. Número 1, los gigantes nos van a confrontar continuamente. Número 2, los gigantes buscan derrotarnos psicológicamente. Y número 3, al lado de David había gente que tenía miedo. Y el problema, la experiencia demuestra que cuando nosotros estamos constantemente rodeados, lo que vemos, lo que oímos, lo que constantemente está alrededor nuestro, nos puede influenciar. Hay un pasaje en la palabra en 1 Corintios 15:33 donde el apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En mi tierra había un dicho más sencillo y más entendible: el que entre la miel anda, algo se le pega. David estaba rodeado de gente temerosa y él se cuidó de que de pronto ese temor lo influenciara también a él. Y yo creo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestro andar diario, hermanos, de qué personas estamos rodeados.
¿Cuántas personas son tóxicas? ¿Cuántas personas les gusta criticar? ¿Cuántas personas son incrédulas y cuántas personas son temerosas? Y eso constantemente, si lo estamos viendo, lo estamos oyendo, puede afectarnos, puede influenciarnos y puede cambiar también la actitud nuestra y nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias. Por eso tengamos cuidado de qué cosas vemos o qué cosas oímos. Más bien busquemos el tiempo prudente y el tiempo, yo diría no poco, un tiempo prudente para que nosotros podamos crecer en la palabra y podamos escuchar la voz que debemos de oír, la voz de nuestro Dios. Déjame decirte algo más, mis hermanos. ¿Por qué David se alejó de allí para no ser influenciado? ¿Y por qué él no tenía miedo? Recuerda esto, porque su pasión era que Dios fuera honrado, porque su confianza era que Dios estaba con él. Dios era su fortaleza. Y recuerda que esa confianza que estamos hablando, que él tenía en Dios, la logró caminando con él. Desde muy joven dispuso su corazón para que Dios se revelara a su vida. Y no solamente se reveló a su vida, sino que lo vio actuar en su vida, vio la gloria de Dios en su vida. Y él administraba su memoria, no olvidaba cada vez que Dios lo libraba del oso y del león, o cada vez que Dios lo libraba de alguna circunstancia. Yo diría, mis hermanos, que nosotros tenemos también que aprender a administrar nuestra memoria. No enfocarnos en lo negativo, sino enfocarnos en lo bueno, lo que hemos vivido con Dios. Y todas las veces que Dios te ha respondido, que te ha ministrado, que te ha bendecido y ha hecho milagros en tu vida. Eso es administrar la memoria, gloria a Dios. Hay un pasaje en el Salmo 33, versículo del 20 al 22, que nos puede ayudar mucho para entender mejor esto. Mira lo que dice. Dice el salmista: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Eso tenía David. Y si él pudo, nosotros también, mis hermanos, aprender a caminar con él y ver cada día la manifestación de su gloria, su presencia en nuestras vidas. Ahora, aquí hay una situación que yo no quiero dejar pasar por alto, mis hermanos, y es que nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado que lo que vemos, tocamos y sentimos es en lo que creemos. ¿Por qué te estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque Dios es espíritu, tal vez no tiene cuerpo, pero es una persona. Porque piensa, porque siente y porque actúa, y esa es la esencia de una persona. Así de que debemos de habituar nuestro corazón y todo nuestro ser a caminar con alguien que no vemos pero que es real, con alguien que no vemos pero que podemos sentir y podemos escuchar, y caminar con él. David aprendió a caminar con él aunque no le veía, aprendió a sentirlo en su vida y a escuchar su voz. Y yo creo que nosotros también podemos aprender, mis hermanos, cuando caminamos con él, a sentir su presencia aunque no le veamos, y a escuchar su voz, gloria a Dios, y a ver su gloria en nuestra vida. Ahora, ¿qué trajo esto? Esa actitud de David, ¿qué trajo? Trajo tres cosas, hermanos. Este pasaje nos demuestra que trajo tres cosas. Uno, derrotó David toda duda y todo temor, como lo que tenía el ejército de Israel. Y esto hizo que él corriera, le dio fuerza para lanzarse contra el enemigo. El texto dice: y David corrió. Número 2, su confianza en Dios causó que otros creyeran en Dios, que creyeran también en él. En el versículo 34 al 37 el rey Saúl le dijo: ve y que Jehová esté contigo. Y número 3, abrió el camino a otros. En el versículo 49 al 50 dice que cuando David derrotó a Goliat, todo el ejército de Israel se motivó y salió al encuentro del ejército y persiguió al ejército filisteo y lo derrotó. Aquí viene la parte práctica entonces, mis hermanos, de esta cuarta característica. Primera pregunta para hacer práctica esta enseñanza y que la podamos aplicar a nuestra vida.
¿Cómo ves el problema? Cuando se levanta un gigante en tu vida, un problema, ¿cómo lo ves? ¿Te abrumas tanto y lo ves tan grande que no puedes derrotarlo? ¿O como David, lo ves tan grande como para no fallar? Y la segunda pregunta, ¿tu respuesta, tu reacción a ese problema hace que otros crean en el Señor y hace que otros se motiven? Vamos a la quinta característica de un matagigantes. Los matagigantes no tratan de ser alguien más y está basado en 1 Samuel 17 del 38 al 40. La palabra dice, esta historia dice que Saúl ofreció su armadura a David y él se la probó por cortesía, pero David se dio cuenta de que no se amoldaba a quien era él. En otras palabras, Saúl estaba tratando de amoldarlo a su manera de pelear él, pero David tenía una manera muy diferente de guerrear y de pelear y de enfrentar las circunstancias. De aquí sale una gran verdad, mis hermanos. Durante las crisis, las personas van a tratar de amoldarnos a la manera como ellos solucionan sus problemas. Y desafortunadamente, muchas veces la manera como solucionan los problemas están fuera del contexto de la palabra o están en contra de la palabra, como la ilegalidad o como la brujería. No sé si me hago entender. Cuando nosotros vamos a enfrentar un gigante en la vida, vamos a enfrentar un problema, tenemos que hacerlo con las armas que nos ha dado el Señor, no con las armas de otros que son carnales o con los que están fuera de la comunión con el Señor. ¿Cuáles eran las armas de David? Eran tres: su honda, las piedras lisas del río y su báculo o su callado. Y si hablamos espiritualmente, hermanos, Dios también nos ha dado esas armas a nosotros. Tú tienes una honda, que es el instrumento con el que impulsaban las piedras, y ese instrumento espiritualmente hablando es la oración, es el ayuno, es la profecía a través de la palabra. Tú también tienes piedras lisas del arroyo como las que sacó David, y esas piedras representan la palabra, las promesas, tu arsenal. Ya lo vimos en la armadura del cristiano, el arsenal que hay en la palabra. Y número 3, tú también tienes un callado, que es el apoyo del Señor Jesucristo. Recuerda que Él no se quedó en la tumba, Él venció la cruz y venció la tumba y se levantó resucitado con poder y gloria y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Si es necesario, deja su trono y viene a nuestro encuentro para ayudarnos, para socorrernos. Él es nuestro apoyo, Él es nuestro amparo y nuestro refugio. Eso lo dice el Salmo. Yo quiero compartirte un Salmo que a mí siempre en medio de las circunstancias me ha alentado y me ha ayudado mucho, que es el Salmo 46. Voy a leerte una porción de él nomás. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí está hablando de fenómenos de la naturaleza, deslizamientos de montañas como los que nos pasan en el invierno aquí en nuestro país, inundaciones, ríos impetuosos desbordados. Y en mi tierra hay un dicho cuando ocurren todas estas cosas: se nos vino el mundo encima. Cuando nos vienen problemas aquí, problemas allá, uno siempre tiene esa expresión: se nos vino el mundo encima. En cierta forma el salmista estaba diciendo eso. Cuando se nos venga el mundo encima, recuerda que nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es Él, es Dios. Pero más adelante, en el versículo 10, el salmista da la clave de cómo nosotros podemos solucionar los problemas, enfrentar esos gigantes en nuestra vida con las armas que nos ha dado Dios, las espirituales, mas no las carnales. Y mira lo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, el que pelea, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabes que esto mismo lo dijo Cristo en el Nuevo Testamento con otras palabras, pero da a entender lo mismo? Por allá en Mateo 6:6, el Señor Jesucristo dice: mas cuando tú ores,
Entra en tu aposento y cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que te oye en lo secreto, Él ya está allí esperándote para que tú hables con Él y le derrames tu corazón, le entregues tu situación y tu necesidad y tu problema. Y dice, y te recompensará en público. El salmista también, el rey David también tenía una costumbre. Cuando él fue ya ungido como rey y perseguido por el rey Saúl, dice que él iba allá a la cueva de Adulán. En 1 Samuel 22 dice que él tenía ese refugio, esa fortaleza, e iba y derramaba su corazón delante de Dios. No son las estrategias carnales, no nos dejemos influenciar por las estrategias de otros. Más bien apliquemos las estrategias que nos ha dado el Señor, que son la oración, la palabra y nuestro apoyo, nuestra confianza y nuestro refugio en el Señor. Termino con las preguntas para hacer práctica esta quinta característica de los matagigantes. Cuando estás pasando por una crisis, ¿te dejas influenciar o presionar por el consejo de alguien o la estrategia de alguien? ¿O buscas rendirte al consejo de Dios? Quisiera terminar esta enseñanza, mis hermanos, sacando algunas conclusiones de todo este estudio que hemos hecho en 1 Samuel 17 y 16, basado en la vida de David, y mirando estas características y estas verdades sobre los gigantes y cómo convertirnos en un matagigante. Permíteme, doy algunas conclusiones para que puedas ser más práctica esta enseñanza y las podamos aplicar en nuestra vida y convertirnos como David en un matagigante. Número 1. David obró con naturalidad. Nunca David aparentó lo que no era. Nunca confió en sí mismo y tampoco confió en otros o consultó a otros. Toda su confianza la puso en Dios. Y el Señor espera eso de nosotros. Número 2. David luchó legítimamente. Él no deseaba la victoria para su propia gloria. Siempre quiso glorificar y exaltar el nombre de Dios. Él dio al Señor el lugar que le correspondía y por eso Dios lo respaldó. Y número 3. David confió incondicionalmente en Dios. Y ten en cuenta lo que voy a decir, por favor, porque es bien importante y bien práctico. Los hombres de fe ganan las batallas con armas sencillas. David abatió a Goliat con una simple piedra del arroyo. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. También lo abatió con piedra del arroyo. Así de que podemos decir algo, mis hermanos. La Biblia, nuestro arroyo inagotable, está lleno de piedras, lleno de promesas. Es tú y mi arsenal. Gloria a Dios. ¿Cuál era el pensamiento de David? Quiero terminar con esto. ¿Cuál era el pensamiento de David? Y ese pensamiento lo debemos de tener tú y yo. Uno más Dios es mayoría en cualquier situación. Te lo repito. Uno más Dios es mayoría en cualquier situación. A David le funcionó y se convirtió en un matagigantes. Que podamos aplicar estas cosas también a nuestra vida para convertirnos como ese hombre, como el rey David, en un matagigantes. Conviértete en un matagigantes. Que en esta semana el Dios glorioso te bendiga en todo lo que vayas a hacer. Que puedas ver su gloria en tu vida y en tu casa y en todo lo que emprendas. Que podamos más que nunca en esta semana testificar que el mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro y no ha cambiado. La Biblia dice que teniendo a Dios lo tenemos todo. Así de que te animo, mi hermano y mi hermana, te motivo para que esta enseñanza la podamos hacer práctica en nuestra vida y así como David vio la gloria de Dios, nosotros también podamos verla y poder testificar que tenemos un Dios grande
y poderoso y que quiere batallar y pelear por nosotros y darnos la victoria. Dios les bendiga, mis hermanos.